Sánchez presenta su brújula para luchar contra el cambio climático y convertir a España en líder de las energías y tecnologías limpias en 2050. Y lo ha hecho ante las grandes compañías y con 4 ministras. Su plan pretende movilizar 237.000 millones de euros en inversiones y crear 300.000 nuevos empleos. El fin de los vehículos de combustión debe ser la oportunidad, dice, para que España fabrique eléctricos. Que sea nuestra industria, la industria que está ubicada en España, y nuestros trabajadores, los trabajadores en España, los que se beneficien de esta imparable ola transformadora. Hola, ¿cómo están? Es el paquete de energía y clima que incluye también la transición justa para la minería del carbón. Europa lo estaba esperando, incluso había dado ya un ultimátum al anterior gobierno. Y hoy también hay otro titular que ponen ustedes. 4 de cada 10 castellanos y leoneses estarían de acuerdo con devolver las competencias. La encuesta de la agencia ICAL deja casi un empate entre los ciudadanos partidarios de seguir igual o asumir más competencias y los que defienden recentralizarlas. Enseguida vemos qué provincias son más proclives a ello. Parlamentarios piden a la Junta que refuerce los centros de educación especial y que exija al Gobierno que sigan como hasta ahora. CELA desde el Congreso ha asegurado que no se van a cerrar y acusa al PP de confundir. Este Gobierno no tiene ninguna intención de cerrar los centros de educación especializada, ninguna. Yo he elegido tener a mis hijos ahí porque creo que es lo mejor para ellos, como padre. Y no somos un gueto. Y hoy en el Congreso, precisamente, hemos tenido un entrante de lo dura y agresiva que se anuncia la campaña. Todos, hasta Unidos Podemos, contra Pedro Sánchez. Empaquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de 2 meses. Mire, señor Casado, usted tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira. Yo me metí en política para que no haya presidentes como usted. Nosotros hemos venido aquí a liderar el cambio y usted lo único que está haciendo es liderar el cambio de chaqueta permanente. Le advirtió el Constitucional hasta en 6 ocasiones, pero le desobedeció, dice, porque no le reconoce autoridad moral. Así ha justificado Josep Rull su participación directa en el proceso, así y argumentando como sus compañeros que estaban dando cumplimiento a la voluntad popular. A esa supuesta democracia ha respondido hoy el rey. No es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho. El Vaticano intenta taponar el escándalo tras años de abusos a menores. 4 días dedicará el Papa a un congreso antipederastia al que no están invitadas las víctimas que piden que se pase de las palabras a los hechos. Víctimas que acusan al obispo de Astorga de haber encubierto a sus agresores. Ahora, Juan Antonio Menéndez presenta en la diócesis Maragata la primera delegación de atención a las víctimas. El jueves empezará con nieblas en la meseta, luego por la tarde irán llegando nubes desde el oeste que acabarán cubriendo ligeramente el cielo. Seguiremos con temperaturas suaves, con máximas que volverán a rebasar ampliamente los 15 grados. El Gobierno de España aprueba este viernes la hoja de ruta para la descarbonización de la economía en los próximos años, con 3 pilares: el anteproyecto de ley de cambio climático, el Plan Nacional de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa. Se establece aquí el marco regulatorio para el futuro de la automoción o las comarcas mineras. Era un mandato de Europa, aunque con la convocatoria de elecciones su aprobación definitiva está en el aire. Modernizar la economía, descarbonizarla y hacer a España líder en tecnologías limpias es el objetivo del paquete de medidas del Gobierno en energía y clima. La brújula que ha de guiar la transformación de nuestra economía hacia un futuro seguro, un modelo de prosperidad sostenible. Destaca el presidente que esta ley movilizará 200.000 millones de euros en inversiones público-privadas y se crearán 300.000 empleos en una década. Entre otras industrias, en la del automóvil apuesta por vehículos sin emisiones en 2040 e incluye un plan de acompañamiento al sector. Para que sea nuestra industria, la industria que está ubicada en España, y nuestros trabajadores, los trabajadores en España,
los que se beneficien de esta imparable ola transformadora. Este paquete normativo también prevé aumentar la generación de electricidad mediante renovables del actual 40% al 74% en 10 años y al 100% en 2050. Un despliegue de renovables sin parangón, dice Sánchez, que se extenderá a las zonas rurales y despobladas. Áreas que actualmente sufren problemas de despoblación se van a beneficiar directamente. El conjunto de normas incluye la estrategia de transición justa para los territorios afectados por el cierre de centrales, con el objetivo de que los cierres generen impacto cero sobre el empleo y la población. Será mediante acceso prioritario a financiación, ayudas europeas e incentivos fiscales. Y por unanimidad, las Cortes han aprobado una iniciativa de Podemos para apoyar a los 180 trabajadores de las contratas y subcontratas de las empresas auxiliares de la minería. Pedirán al Gobierno de España que los incluya en el acuerdo marco para una transición justa y a los empresarios, además, que prioricen a estos empleados en los trabajos de desmantelamiento de las centrales. Los afectados están satisfechos con este gesto, pero piden actuaciones concretas. Un plan social para los trabajadores que comprende un tratamiento especial para los trabajadores mayores de 55 años que tienen difícil empleabilidad y para la gente joven una serie de recolocaciones, que así nos lo había prometido en su momento y así lo había planteado Endesa. No era una cuestión que se planteara así, sino que no se ha hecho. Que nosotros somos la parte más débil del eslabón de toda esta reconversión o estas decisiones políticas. Hoy la Comisión Europea ha aprobado el plan Elena. Son 100 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de los edificios, porque casi la mitad de las emisiones contaminantes tienen su origen en ellos. En este campo, Castilla y León está a la vanguardia. El Centro Tecnológico Cartif ha diseñado un software para la mejora energética, no solo en edificios, sino también en barrios enteros. La herramienta que ha diseñado Cartif la han puesto a prueba aquí, en el 4 de marzo, un barrio de Valladolid que empezó a construirse a mediados de los 50. Hemos obtenido escenarios donde la reducción del consumo energético alcanzaba el 50% respecto del consumo que tienen en la actualidad. A través de combinación de medidas como por ejemplo el aislamiento de la envolvente, la integración de sistemas de energías renovables. Los edificios en los que vivimos son los responsables del 40% del consumo energético y del 36% de la emisión de gases de efecto invernadero. El 75% de los edificios que tenemos en Europa son muy ineficientes, que no solo quiere decir que consuman mucha energía y emitan muchos gases de efecto invernadero, sino que también las condiciones de confort de los ciudadanos que viven dentro son bajas. El proyecto Optimal busca la coordinación entre los distintos profesionales y calcula el mejor escenario para la rehabilitación. La inversión para reducir el consumo energético y la contaminación suele ser costosa. Para eso existen, por ejemplo, modelos basados en empresas de servicios energéticos que pueden asumir la inversión inicial u otros modelos que pueden financiar esa parte para que luego se recupere la inversión a través de los ahorros energéticos. Al software, que se presenta estos días, aún le quedan otros 2 años más de desarrollo para que sea totalmente comercial. Sus responsables creen que causará un gran impacto en el sector de la rehabilitación. Sobre el plan de energía y clima del Gobierno se ha pronunciado el presidente de Iberdrola. Sánchez Galán cree que sea cual sea el nuevo Ejecutivo, se respetará el rumbo que marca este plan. En cuanto a los resultados, Iberdrola ha batido su récord de beneficios, más de 3.000 millones de euros. Estos se deben a la expansión internacional y a la normalización de las condiciones operativas en España. El Ministerio de Fomento ha presentado hoy el proyecto que va a guiar las actuaciones para modernizar el corredor atlántico ferroviario y adaptarlo a las exigencias europeas. El trazado incluye las conexiones con el noroeste a través de León. El Ministerio de Fomento, a través de Adif, invertirá este año 370 millones de euros en el cuadrante noroeste del corredor atlántico, que abarca las conexiones ferroviarias de León con los puertos gallegos y con Asturias. En total, este área se va a llevar más de 3.500 millones de euros de los 41.000 que supondrá todo el corredor cuando esté finalizado. Un eje ferroviario que para el ministro es un auténtico proyecto de Estado con el que el Gobierno espera compensar a esta zona del país.
El ministro de Fomento ha presentado el proyecto del corredor atlántico que conecta los puertos gallegos con la meseta a través de la comarca del Bierzo y con el que el Gobierno quiere compensar desequilibrios en esta zona del país. Entre sus prioridades hasta 2025, la adecuación de la conexión de León con Vigo a las características de los corredores europeos, la electrificación entre Salamanca y Fuentes de Ñoro y la actuación de mayor cuantía, 3.700 millones de euros, la variante de Pajares, con el horizonte puesto en el año que viene. Las actuaciones pendientes de ejecutarse ascienden, como también se ha comentado, a 16.872 millones de euros, por lo que estamos hablando de un auténtico proyecto de Estado. Para Castilla y León el planteamiento es positivo porque sitúa a la región en el centro de la estrategia ferroviaria española. Sin embargo, el consejero de Fomento echa en falta concreción. La plataforma intermodal de León, la línea Madrid-Aranda o el paso por el puerto del Manzanal no están suficientemente resueltos. Es necesario trazar un nuevo corredor, hacer la adaptación necesaria para que haya una doble vía Caronay, para que se eliminen esas pendientes, para que se elimine ese trazado pues que es prácticamente ineficiente de forma absoluta para el tráfico de mercancías. Indefiniciones que Suárez Quiñones espera poder pulir junto con el Gobierno. Cuatro de cada 10 castellanos y leoneses, casi la mitad de los encuestados, defiende recentralizar competencias, devolvérselas al Estado como mejor opción para el futuro del Estado autonómico. La encuesta la ha realizado Sigma 2 a partir de 2.700 entrevistas para la agencia ICAL y nos deja también otros titulares. Educación es la cartera más valorada por los castellanos y leoneses con un 5,72, seguida de la sanidad con un 5,58. Aprueban también los servicios sociales y la gestión del medio ambiente, mientras que las infraestructuras del transporte se llevan un suspenso. La nota media para la gestión de Juan Vicente Herrera, un 5,17. La Junta aprueba en todas las provincias, salvo en León y en Soria, y aprueba entre los jóvenes y los mayores. Las franjas entre 30 y 44 años y entre 44 y 65 le otorgan un 4,92 y un 4,77. Por recuerdo de voto en 2015, la Junta saca la mejor nota entre los votantes del PP con un 6,19 y le aprueban también quienes se decantaron por Ciudadanos. Los votantes del PSOE le otorgan un suspenso, pero sí aprueban su gestión de la sanidad, con un 5,3, de la educación y de los servicios sociales. El sondeo de Sigma 2 para la agencia ICAL, con 2.700 entrevistas, arroja también este titular. 4 de cada 10 castellanos y leoneses estaría a favor de recentralizar competencias, especialmente en Ávila, Burgos y Salamanca, y sobre todo entre los votantes del PP y Ciudadanos. Un 21% apuesta por seguir igual y casi un 20% querría más competencias. Pues a ese dato de la recentralización le ha buscado la Junta una explicación. Culpa a la política de los nacionalistas en Cataluña y advierte que no hay que hablar de recentralización, sino de buena gestión y autonomismo útil. Esto es fruto de los excesos que se están cometiendo por parte de algunas fuerzas políticas en algunas comunidades autónomas. Hablar de recentralización supondría en buena medida estar hablando de intentar equiparar nuestro nivel educativo con el nivel educativo de otras comunidades autónomas que, lejos de estar a la cabeza, están a la cola, por ejemplo. Más que hablar de centralización o no centralización de competencias, hay que hablar de autonomismo útil. En esta encuesta de la agencia de noticias ICAL, los castellanos y leoneses valoran también a los líderes nacionales. La mejor nota es para Albert Rivera, seguido de Pablo Casado y de Pedro Sánchez, aunque todos quedan lejos del aprobado. La comunidad también opina sobre el gobierno socialista. El gobierno de Pedro Sánchez no convence a la mayoría de los castellanos y leoneses. A la pregunta ¿qué valoración hace del Ejecutivo actual?, casi el 46% ha respondido mala o muy mala, mientras que los que han dicho regular rondan el 39%. Únicamente el 13,6% de los encuestados tiene una opinión buena o muy buena. Por provincias, Zamora es la que tiene peor concepto del gobierno socialista y Salamanca la que mejor, pero en todas más del 40% lo valora de forma mala o muy mala. Al límite. En cuanto a los líderes nacionales, ninguno logra el aprobado. Albert Rivera es el que está más cerca, seguido de Pablo Casado y de Pedro Sánchez. Por debajo del 4, Santiago Abascal, mientras que Pablo Iglesias no supera el 3 de nota. Ojo, por edades, Rivera y Sánchez son los que más nota obtienen entre los jóvenes de 18 a 29 años, aunque en ningún caso aprueban. El presidente de Ciudadanos también es el primero, sin llegar al 5, desde los 30 a los 64 años. A partir de los 65 gana Casado, con un 5,2 de nota.
Según la encuesta de Sigma 2 para la agencia de noticias ICAL, a todos les conocen más del 90% de los castellanos y leoneses, excepto al líder de Vox, que no llega al 80%. Por cierto, que los líderes nacionales se han puesto ya los guantes de boxeo. Casi un ring parecía hoy el hemiciclo del Congreso. Sánchez y sus ministros han tenido que zafarse de los golpes de todos, incluidos Unidos Podemos. Casado le ha reprochado que su gobierno bonito esté dañando a España. Rivera le ha dicho que está en política para rechazar a presidentes como él. Presidente, buenos días. ¿Ya tiene preparados los decretos? Penúltima sesión de control al gobierno en el Congreso. Nadie hizo tanto daño a España nunca en tan poco tiempo. Yo me metí en política para que no haya presidentes como usted. Que ha sonado ensayo general de precampaña. Empaquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de 2 meses. ¿A qué nivel, señor Casado? Usted ha traído aquí el insulto y la mentira. El insulto y la mentira como proyecto político. Mire, señor Casado, usted tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira. El PP ha remitido con el libro del presidente. Ciudadanos ha buscado sin éxito. ¿Usted puede decir aquí hoy que nunca indultará a los golpistas en Cataluña? Una respuesta. Nosotros hemos venido aquí a liderar el cambio y usted lo único que está haciendo es liderar el cambio de chaqueta permanente. Hasta Unidos Podemos, socio preferente del gobierno. Estos recortes es la prueba más evidente de que ustedes no son de fiar y de que cuando creen que ustedes nadie les ve, se comportan como el Partido Popular. Ha marcado distancias de cara a las urnas. Es evidente que estamos en precampaña electoral, señora Montero. Y tan evidente como que el PP ha convertido a la vicepresidenta. Usted va a pasar a la historia como la relatora de su fracaso. En relatora de Sánchez. Salgan de la mentira, pero también salgan de la ignorancia. Así de arrebatados están ya los ánimos. Le ruego silencio. Y eso que aún le quedan 2 semanas a esta legislatura. Tras ese pleno en el Congreso, Pablo Casado ha viajado a Soria, donde ha protagonizado un acto con militantes. Con aires de precampaña, los candidatos del PP han pedido el voto para todas las elecciones, también para las europeas. El PP de Soria y de Castilla y León le prometen a Casado una campaña nacional puerta a puerta, incluso sabiendo el desgaste con el que llegarán a las suyas, las municipales y autonómicas. Porque las elecciones generales son también nuestras elecciones. Porque para ganar en las municipales y autonómicas hay que ganar en las generales. Pero con fechas tan cercanas es inevitable que se adelanten promesas. Vamos a exigir a cada diputado provincial que quincenalmente se acerque a visitar a los alcaldes de su zona. Casado ha desgranado un programa con propuestas de todo tipo, desde la economía hasta la violencia de género, pasando por la despoblación. Pero a la hora de pedir el voto... Que aquí en política con la ley DONT, 2 más 2 no siempre son 4. Que los experimentos con gaseosa, que se la juega España, los que estuvisteis en Colón, no podemos manifestarnos juntos y luego ir a las urnas separados. Ha recurrido al voto útil para conseguir los senadores suficientes para aplicar el 155. Los encausados en el juicio del Procés siguen basando sus defensas en poner en duda el funcionamiento del Estado de Derecho y en alegar que desconocían de dónde salieron las urnas y los fondos del referéndum. Esa ha sido la línea que han seguido hoy Josep Rull, Dolors Bassa y Carles Mundó. Josep Rull se ha defendido así de la acusación por malversación. No se gastó ni un euro público para organizar el referéndum. Se neutralizaba la autonomía económica y financiera de la Generalitat de Cataluña más allá de lo que podía ser el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica. El exconsejero catalán de Territorio está acusado también por rebelión y se enfrenta a 16 años de cárcel. En su declaración en el Supremo ha asegurado que no impidió que un barco de policía atracara en el puerto de Palamós, a pesar de que se jactó de haberlo hecho en Twitter. Además, ha descalificado así al Constitucional. Yo creo que el Tribunal Constitucional Español, y es mi opinión, tiene un déficit importante de autoridad moral. La exconsejera de Educación de la Generalitat, Dolors Bassa, ha afirmado que el referéndum nunca fue previsto como un acto concluyente para la independencia. Y ha alegado desconocimiento sobre las consecuencias. Admito y siento la autoridad del Tribunal Constitucional, pues nunca pensé que era un delito y por tanto continuamos avanzando con esta idea. Tras ella ha declarado la exconsejera de Gobernación Meritxell Borràs, quien ha asegurado que siguieron un mandato del Parlamento de Cataluña.
Los independentistas critican nuestra democracia, mientras que esta es reconocida a nivel internacional en la figura del rey. Felipe VI ha recibido hoy el premio de la Asociación Mundial de Juristas por su defensa del Estado de Derecho. Tras recoger este galardón, el monarca ha advertido que no se puede situar supuestas decisiones democráticas por encima de la ley. No es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad. Esta tarde, periodistas y juristas han hablado en la Universidad de Valladolid sobre los límites de la libertad de expresión. En la Facultad de Derecho han debatido sobre si hay que establecer límites y dónde habría que hacerlo. Han pedido hoy a la Junta que refuerce los centros de educación especial y al Gobierno de España que los mantenga tal y como funcionan ahora mismo. Lo han hecho en presencia de familias usuarias de estos centros que, por cierto, mantienen la convocatoria de manifestación para este sábado. La alarma saltaba con estas declaraciones. Impulsar el proceso de transformación de los centros de educación especial. La ministra de Educación anunciando un cambio que afectaría a 1.200 alumnos que estudian en centros de educación especial en Castilla y León. Y ante esto se genera una alarma social. No podemos algo que funciona bien y que ha sido el trabajo de casi 50 años de las propias familias cuando sentían que sus hijos estaban fuera del sistema educativo, echarlo por tierra. Hoy David Castaños, procurador de Ciudadanos y padre de 2 niños escolarizados en la educación especial, defendía la libertad de elección de los padres y su rotundo rechazo al cierre de estos colegios. Yo he elegido tener a mis hijos ahí porque creo que es lo mejor para ellos, como padre. Y no somos un gueto. El Partido Popular apoya la propuesta. Nosotros apostamos por la libertad de las familias para elegir. También el resto de grupos, pero con matices. Nosotros creemos que los centros ordinarios deben de contar con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Y evidentemente, antes de que esto ocurra, no se puede ni siquiera pensar en tocar y en eliminar la educación especial. Las asociaciones esperan que esta propuesta se materialice en un decreto y mientras invitan a movilizarse el próximo sábado en Valladolid. Ante la polémica y la confusión, la ministra de Educación ha asegurado hoy en el Pleno del Congreso que no se van a cerrar los centros de educación especial. Celaá ha apuntado que se trabaja salvaguardando el interés del menor, siempre en acuerdo con las familias. Si se decide por ambas partes, los menores serán escolarizados en centros ordinarios, estableciendo los recursos necesarios para ello. Celaá ha acusado al Partido Popular de difundir falsedades. Lo que sí va a hacer, y va a seguir haciendo, como se venía haciendo, es incorporar a personas con una cierta diversidad funcional y cuyas familias también quieren que sean escolarizadas en centros ordinarios, a seguir incorporando esos niños, esas niñas en centros ordinarios. Esta noche a las 9:30 seguiremos hablando de educación especial. Será en el programa de Castilla y León Televisión, Espacio Abierto. Y seguimos en las Cortes, que hoy han dado luz verde a la Ley de Actividad Físico-Deportiva. Esta norma actualiza la visión de la práctica deportiva, reconoce el deporte popular, lucha contra el dopaje, regula las profesiones que se derivan del deporte y da protección a prácticas deportivas como la lucha leonesa. El texto definitivo incluye numerosas enmiendas de los grupos, aunque no ha evitado las críticas. Dice la oposición que es poco ambiciosa y que no ahonda en la igualdad y en el lenguaje inclusivo. Se regula por primera vez la práctica del ejercicio físico como herramienta generadora de salud y bienestar personal entre la población. Una ley que, en definitiva, deja fuera a la mitad de la población. Nos deja fuera a las mujeres porque ni siquiera nos nombra. Han dejado, por ejemplo, sin definir los grupos de atención especial en el mundo del deporte, que al final son fundamentales
la igualdad efectiva. Que se apliquen directrices del Comité Olímpico Internacional en lo relativo a las personas transgénero. El texto inicial respecto a estas cuestiones ya era equilibrado y entendíamos que sus propuestas no lo mejoraban en algún caso. La Diócesis de Astorga ha presentado hoy la Delegación de Protección de Menores y Acompañamiento a las Víctimas de Abusos. Es la primera de España. Servirá para ofrecer a las víctimas la posibilidad de ser acompañadas legalmente. El obispo de Astorga, presidente además de la Comisión Antipederastia, niega haber encubierto los casos de abusos cometidos en su diócesis. El Obispado de Astorga tiene reconocidas a 5 víctimas de abusos sexuales. Con todas ellas se ha puesto ya en contacto esta delegación, que además de apoyo psicológico tiene entre sus funciones el asesoramiento y también la sensibilización para evitar que se reproduzcan estos casos. El Obispado también ha reconocido errores a la hora de gestionar la historia durante los años 80. A todos ellos ha enviado una carta a la Delegación de Acompañamiento y Protección a Víctimas de Abusos Sexuales para ofrecer apoyo, aunque no ha habido tiempo para recibir respuesta. También se ofrece asesoramiento. También estamos abiertos a recoger nuevas denuncias, a asesorar a los denunciantes en todos los aspectos técnicos. María José Díez encabeza esta delegación, es psicóloga y experta en victimología y la acompaña un maestro de la diócesis que trata también con personas con problemas psicológicos y una abogada civil y canónica. También les asesorarán la delegada de comunicación, el vicario judicial y una de las víctimas. Se quieren evitar errores como los ocurridos en el seminario de La Bañeza cuando se silenciaron los hechos. En ese momento fue un grave error. Los responsables de aquel seminario que bueno, pues por lo visto tuvieron conocimiento de los hechos y no actuaron como primero decirlo a los padres, ¿no? La delegación quiere también sensibilizar a los miembros de la diócesis y dar formación para que estos hechos no se repitan. El obispo de Astorga cree que hoy en día la mentalidad es otra, que la ley es más estricta y el respeto a los menores mayor aún. El interés superior del niño, ha dicho, debe ir grabado a fuego en el corazón. Y todo esto en vísperas de la reunión mañana en Roma de la cumbre antipederastia, en la que los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo debatirán sobre años de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Las víctimas también se dejan oír en la capital italiana, se quejan de no haber sido invitados a reunirse con el Papa, aunque sí lo han hecho con algunos obispos. El Papa Francisco ha dicho esta mañana en un encuentro con fieles italianos que quien se pasa la vida acusando a la Iglesia es pariente del diablo. Con tantos problemas que ha la Chiesa. Ya hay condena para los miembros de la denominada Manada de Collado Villalba. 15 años de cárcel para 2 de ellos y 14 para un tercero. Además, tras cumplir la pena de prisión, estarán 7 años en libertad vigilada. La Audiencia Provincial de Madrid les considera autores de un delito continuado de agresión sexual. Los hechos tuvieron lugar en marzo de 2015, cuando los condenados llevaron a la víctima a un piso y le obligaron a mantener relaciones sexuales con ellos. Los cientos de afectados por el supuesto cambio de ataúdes en el tanatorio El Salvador en Valladolid continúan buscando asesoramiento para demandar a la funeraria. Los bufetes de abogados organizan charlas informativas y el juzgado ha tomado refuerzos ante la previsión de una masiva presentación de demandas. Con rostro serio y caras de preocupación por cada nueva noticia que conocen, los afectados por la funeraria El Salvador afrontan aún con incredulidad esta estafa. Es que no tengo palabras, vamos, para llegar y decir que una cosa de esas jamás me lo hubiera pensado. La mayoría no sospechaba nada el día que despidieron a su familiar. Nos echaron la cortina y nos dijeron que fuéramos al día siguiente a recoger las cenizas. Y aunque cada caso es diferente, todos tienen un sentimiento común: el dolor por sentirse engañados y por reabrir las heridas de la pérdida de un ser querido. Vergonzoso y doloroso. Porque yo, por ejemplo, soy la que estoy dando la cara soy yo, porque mi madre no la puedo poner aquí. O sea, es recordar todo otra vez. Que se hayan burlado de esa forma. Cuando tú has dejado tu confianza en ellos. Las charlas conjuntas solventan las dudas de cientos de afectados que quieren conocer qué documentos son necesarios para demandar. Cuando hay un engaño tan grande, el hecho de saber que hay otros afectados ayuda. Eso no es una cuestión jurídica, pero es así, ¿no? La magistrada que lleva el caso ha solicitado refuerzos para que no se colapse el juzgado de Valladolid ante las demandas que se esperan por una estafa que podría haber llegado a cerca de 6.000 casos.
Una mujer ha sido detenida en Valladolid acusada de estafar a 3 ancianos 130.000 euros. La joven se hizo pasar por una desvalida, manipuló psicológicamente a sus víctimas y llegó a simular que estaba secuestrada por un clan que pedía dinero para liberarla. El trabajo de la Policía Nacional comenzó investigando a esta mujer como posible víctima de trata de seres humanos, pero a lo largo de la investigación detectaron indicios de que en realidad era una estafadora. En Segovia, un hombre ha muerto esta madrugada en un accidente doméstico. Las causas se están investigando, pero al parecer el hombre soldaba en el trastero de su casa cuando sufrió una descarga eléctrica. La voz de alarma la daba la propia mujer del fallecido cuando, tras oler a quemado, bajaba al trastero de la vivienda y encontraba a su marido inconsciente. Al lugar se trasladaban efectivos del 112 de la Policía Local y Nacional y los bomberos de Segovia, que nada pudieron hacer por salvar la vida de este hombre, que al parecer se encontraba soldando en este trastero cuando sufrió un cortocircuito. Ahora se investigan las causas de este fatídico accidente doméstico. A 5 días de Navidad, el 20 de diciembre de 2015, con el turrón y el 10º de lotería en la mano, como ven, fuimos a votar. El gobierno de Mariano Rajoy convocó elecciones generales para esa controvertida fecha. 3 años y medio después tenemos otra cita con las urnas el 28 de abril. Y eso hará que la campaña electoral coincida con la Semana Santa. Empezará, de hecho, el Viernes de Dolores. Líderes del Partido Popular han puesto el grito en el cielo. Las cofradías de Castilla y León piden respeto y en la calle nosotros hemos escuchado bastante hastío e indiferencia. Va a ser una semana de pasión política. Nos van a aburrir igual, sea Semana Santa o no. La campaña electoral comienza el 12 de abril, el Viernes de Dolores. El que no puede hacer campaña, pues que se vaya a rezar. En Zamora, por ejemplo, cuando resuenen los tambores que acompañan al Jesús de Luz y Vida, los políticos estarán pegando carteles. Yo espero que la prioridad sea precisamente esa Semana Santa. Que el pueblo burgalés responda a nuestro llamamiento y le dará tiempo suficiente para ir a las urnas. Líderes del PP se quejan de la coincidencia y en la calle... Quizá no pegue mucho, pero vamos, no pienso que sea un problema. El problema son otros. A mí me da lo mismo, que gobiernen el que mejor sea. A mí me da igual, sinceramente. Mira, menos tiempo que tenemos de aguantar toda la campaña. Pues es que aburren un poco ya. Y si hay que priorizar entre procesiones o mítines... Prefiero las procesiones, me gustan más. Los políticos van a lo de ellos y nada más. El viacrucis de las urnas no acabará el 28 de abril. El 10 de mayo, con el gobierno todavía en funciones, comenzará la campaña para los comicios municipales, autonómicos y europeos. El Senado insta a todas las administraciones, a la Junta, al Estado y al Consejo del Patrimonio Histórico a apoyar e impulsar que la ciudad de Zamora sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Esta Cámara entiende que Zamora cumple sobrada y holgadamente todos los requisitos para ello. Han destacado su románico, su modernismo y su Semana Santa. En las primeras décadas del siglo XX, Rusia vivió una revolución, también en las corrientes artísticas. Los creadores, incluidas un buen número de mujeres, reaccionaron con nuevos lenguajes, con los que conquistaron un mundo más libre. Hasta el 5 de mayo, una exposición recorre en Madrid las vanguardias rusas, a través de un centenar de obras de 30 pintores, desde Marc Chagall a Kazimir Malevich. Así nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes. Mañana nos vemos a la misma hora, a las 8:30. Feliz noche. Primeros años del siglo XX, Rusia se convierte en centro de la vanguardia artística mundial. El ambiente social que luego desembocó en la Revolución del 17 explica cómo los artistas anunciaron un cambio de paradigma. Significó la conquista de un nuevo mundo, un mundo hecho de libertad en el que todos los artistas estaban inspirados. Artistas que habían sido alguna vez vencidos. Del academicismo burgués a un nuevo interés por las formas tradicionales y técnicas del posimpresionismo. Así arranca esta muestra que tiene como referentes a Marc Chagall y Kazimir Malevich, polos opuestos dentro de la gran revolución de las artes. Chagall expresa su mundo poético en relación con el color y al mundo que quiere y que convive con él.
qu'il emmène avec lui. De Malevich, en cambio, podemos disfrutar de este tríptico del cuadrado, la cruz y el círculo negro sobre blanco. Representa la abstracción más pura, la supremacía de la nada. Entre ambos, otros 27 artistas que rompieron moldes y se adelantaron como nunca a la modernidad. Lo que nos permite realmente es hacer el recorrido a través de todas las vanguardias rusas que se dan entre 1910 y 1930, que es un momento de una efervescencia creativa sin precedente. Y que influyó en el arte del resto del siglo XX y hasta la actualidad.